Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Esperemos a que se conecten sus compañeros, por favor. Por favor, pueden registrarse en el chat. Apellido, paterno, materno y nombre. Licen Iván, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Aquí, Licen Iván, queriendo molestarlo. Dígame. Ya, Licen, le cuento que quiero, no sé qué pasa con mi celular, pero no tengo megas. Entonces, ahorita voy a salir de acá del consultorio y solamente me dirijo a mi casa, por favor, si es que me desconecto, solamente ese lapso, licenciado, ya viene el auto por mí. ¿Tiene ¿Ya? chofer? No, he llamado a un móvil, licenciado. Ah, ya. ¿Ya? Perfecto. Solamente unos minutitos. Me registro ahorita en el chat, por favor. Ya. Mil gracias. De acuerdo. Alex. ¿Me escucha, Alex? Licen, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Usted es Gisela? Yeuri, Yeuri, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo es el clima allá? está frío, Licen. Sí, igual aquí está frío, frío. Estamos en la mañana con 5 grados estamos. A las 6 de la mañana aquí estaba 1 grado. Ay, Dios. Bueno, 6:30. Sí, entonces, Y después hizo un solcingo, pero no, ahora está frío aquí. pero es surazo entonces, ¿no? Creo que sí, pero ya desde mañana pasado ya dice que va a mejorar un poco más el clima. Va a ser un poco más calorcito y a ver pues cómo nos espera el mes de junio. Uy, aquí va a estar terrible el frío. Toda la parte de los valles en el país y la zona andina va a helar. Y Ahora parece que se está preparando nevada en La Paz y en Oruro. Entonces, complicado. Bien, ¿tienen algunas dudas? He recibido los trabajos que han mandado, los que han inventado y estoy ya revisando y me imagino que hasta mañana en la tardecita ya les voy a mandar los trabajos con los comentarios y observaciones. Buenas noches, licenciado.
Buenas noches, Alberto. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bien, continuando entonces. Decíamos que la justificación, y en este caso establecíamos que van a revisar para esto la guía y dentro de la guía van a ver la parte de la caracterización que tienen, ¿no? La justificación hay que revisarla en diferentes ámbitos, ¿no? En este caso, una vez que se han definido los objetivos, ya habíamos dicho el objetivo general, los objetivos específicos. El objetivo general es la respuesta al problema, a la pregunta problemática, el objetivo general. Los objetivos específicos son la respuesta a las subpreguntas problemáticas. Estos objetivos generales se les quita el verbo y se pueden de alguna manera utilizar algunos otros términos, pero en el fondo pasan a ser los capítulos, ¿no? Entonces, luego ingresamos a la justificación, donde se determina cuál es o por qué se investiga ese objeto de investigación. ¿Cuál es la importancia? Entonces, ese objeto de investigación, como está ya delimitado, entonces si es la deserción estudiantil en los primeros semestres de la carrera de Ciencias de la Educación, ponemos un ejemplo, en ese caso está ya delimitado el problema, perdón, está delimitado el objeto de conocimiento. Entonces, ¿por qué estamos investigando aquello? Es decir, ese objeto. ¿Por qué? Entonces, ustedes dirán porque desean identificar teóricamente cuáles son las características de la deserción estudiantil en los primeros semestres de la carrera de Ciencias de la Educación, qué se ha escrito al respecto sobre la deserción, la incidencia de la deserción estudiantil, ¿no? Las causas generales de la deserción estudiantil. Luego tendrán que establecer por qué es importante conocer la deserción, qué es lo que crea en este caso la deserción estudiantil en la carrera, y ahí puede haber seguramente una incidencia, va a haber una incidencia educativa en ese objeto, va a haber una incidencia social en ese objeto, va a haber una incidencia económica, puede que los estudiantes estén desertando por problemas económicos, de que deben ir a conseguir fuentes laborales, ir a trabajar para la subsistencia, etc. Entonces, tenemos que justificar por qué se investiga ese objeto del conocimiento. Además, decíamos que tenemos que mostrar cuál es el aporte original del investigador, ¿no? Y esa es la parte que vamos a llegar seguramente hoy o el día sábado. Ustedes tienen que elaborar, una vez que elaboran, van elaborando los capítulos de la monografía, van a ir incorporando el aporte de los diferentes autores sobre ese objeto de investigación y sobre ese tema. Entonces, si aquí tienen un texto de un autor, ponen entre paréntesis la fuente y eso significa que tiene un autor. Entonces, aquí siguen en la siguiente
estrofa. Puede ser una cita textual o una cita contextual. Siguen desarrollando y aquí ponen otra vez a quién pertenece ese criterio. Una vez que han desarrollado sobre ese subtítulo, entonces ustedes tienen que hacer un aporte propio. Es decir, ¿qué opinan ustedes como investigadores en relación a ese autor, a esos autores? Es decir, ¿qué ustedes opinan en relación a este autor y a este autor? ¿Cuál es el criterio que ustedes tienen? Y a esa parte nosotros llamamos el posicionamiento teórico. Porque si no, la monografía sería solamente pues una compilación de información. Entonces la monografía tiene que tener un aporte teórico de ustedes. ¿Cuál es el criterio que ustedes tienen en relación a ese subtema, puede ser ese subtítulo que están desarrollando? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Por eso decimos, hay que mostrando cuál es el aporte original del investigador. Mostrando cuál es el aporte original del investigador. Es decir, ustedes van a hacer ese posicionamiento teórico. ¿Cuál es el criterio que ustedes tienen? ¿Están de acuerdo con lo que dicen esos autores? ¿No están ustedes de acuerdo? Tal vez el aporte teórico de ese autor está fuera del contexto o no responde a la realidad nacional. Entonces, ustedes tienen que tener un posicionamiento sobre esa teoría. Les voy a mandar el día lunes seguramente ya, o el domingo, no sé, domingo en la tarde, les voy a mandar tips. Y los tips son muestras, ¿no? Es decir, les voy a mandar tips sobre posicionamiento teórico, que son pequeños ejemplitos para que ustedes vean cómo se hace un posicionamiento teórico. Entonces les voy a mandar tips para que les va a servir a ustedes de orientadores sobre cómo van a posicionar su criterio sobre ciertos temas. Preguntas. ¿Tienen alguna pregunta sobre este tema? Dani. Daniela Arza. Buenas noches, Licen. Uy, buenas noches. Usted está peor, más ronca que yo. Sí, Licen. ¿Algún comentario? Una preguntita, Licen, ¿qué era lo que estaba diciendo anteriormente en la parte de la justificación? De que tiene que haber un posicionamiento teórico que ustedes desarrollen. Eso significa de que ustedes tienen que aportar teóricamente. A ver, voy a regresar acá. Si aquí un autor dice esto, entonces, pues es una cita textual, una cita contextual que están ustedes narrando en uno de sus capítulos, en los capítulos, ponen entre paréntesis la fuente bibliográfica, el formato APA. Luego, aquí ponen otra vez, de acuerdo a lo establecido por Acerencia, quien establece que la deserción estudiantil se la comprende como aquel abandono de la institución educativa de manera continuada por más de un mes
entonces las personas abandonan, los estudiantes abandonan el proceso, el aula, entonces se los define como estudiantes que han abandonado sus estudios. Licen, Entonces, una preguntita. dígame, Georgina. El aporte teórico que vamos a hacer nosotros en los capítulos, ¿va a ser en cada subtítulo o a Por lo- general del capítulo? Por lo general, después de cada subtítulo. Y, De cada subtítulo. y a veces en algunos casos de aquel subtítulo, Ya. ¿no? Por ejemplo, si aquí tienen, este es el título este es un tema, el tema 1. Ya, aquí está el nombre del tema. Entonces, aquí entrarán 1. Por ejemplo, en el primer subtítulo de mí entra como 3 autores y tengo que hacer, y de esos Ya, 3 tengo que por hacer eso. un... Escúcheme, Georgina. Si este es el subtítulo, aquí hay un subtítulo, entonces empezará la temática que abordaremos de la deserción estudiantil. La basamos en los siguientes autores. 2 puntos. Aquí estoy utilizando un conector. Y aquí narra lo que dice fulano. Ya, ahí pone la fuente bibliográfica. Acá lo que dice sutano, otro autor. Acá lo que dice otro autor. Ahora, ¿cuál es el criterio que ustedes tienen en relación a esta temática? Entonces, aquí pondrán ustedes su criterio. Y para ese caso, por favor, agarren un lápiz y tomen dato. Todo lo que es aporte propio, es decir, posicionamiento teórico por parte de ustedes, me van a resaltar con verde. Porque algunas veces he visto unos aportes tan bien y yo les observaba fuente, ¿quién dice? Y me contestan, no, yo estoy diciendo, me dice. Entonces tengo que poner entre paréntesis que yo soy el autor de eso. No. Si es aporte de ustedes, no va con fuente bibliográfica. Todo lo que esté escrito que no lleve fuente bibliográfica, se asume que los autores son ustedes. Porque no tiene entre paréntesis el autor. Por eso que inclusive cada estrofa tiene que tener su cita bibliográfica. Porque si no, asumimos que ustedes son los propietarios de ese ideario, de esas ideas, plasmadas gramaticalmente. Y si es de otra persona y no ponen el autor, eso es plagio. Por eso que todo hay que poner en formato APA. La fuente, en este caso, la cita bibliográfica. Y ustedes me van a resaltar con verde cuál es el aporte que ustedes tienen. Entonces voy a decir, este es el criterio que ustedes tienen, pero aquí le falta fuente, aquí le falta fuente. Entonces tienen que poner la cita bibliográfica. Faltan citas. Dije, ¿quién dice? Pongo entre paréntesis, entre interrogantes. Falta autor. Entonces todo hay que poner con cita. Dicen entonces en la presentación final, igual va a ir resaltado con verde el aporte de nosotros. No. Eso es hasta que yo haga las revisiones. Bueno. Eso es hasta que me ayuden también, porque yo leo todo y después digo, esto es aporte propio o esto es, como no tiene cita bibliográfica, digo, no sé si es aporte propio, no sé si es un copy-paste o qué es, ¿no? Entonces, todo lo que sea aporte de ustedes, me van a poner con resaltador verde. Entonces digo, este es el aporte, pero entonces voy concatenando también las ideas, ¿no? Como los temas son tan diferentes. ¿De acuerdo, Georgina? Sí, Licen, ya la entendí. Perfecto. Gisela, ¿entendió? Sí, Licen, entendido. Perfecto. Matilde. Le dicen buenas noches a Buenas todos. noches.
Comprendió, ¿no? Muy interesante cómo está, nos están orientando a hacer la justificación por partes, ¿no? Porque yo lo estaba realizando todo en conjunto, ahora lo voy a subdividir. Claro, hay que ir subdividiendo la justificación. Ajá, Ya yo lo sabe, estaba haciendo todo en conjunto nomás, pero ya ahora lo voy a dividir, dicen, y a ver, le voy a pasar un borradorcito. no, cuando me tiene que pasar cuando esté todo terminada, porque si no, reviso, como tengo tantos trabajos que revisar, yo me vuelvo loco. Ya a veces se me Ya, chifan los cables y ya estoy perdido. ya, entonces vamos a Dicen, hacer, estaba revisando en la guía y dice abajo de la justificación, dice en la guía práctica, dice justificación científica, eso hay que poner subtítulo igual. Claro, el subtítulo, la justificación científica. ¿Por qué? Entonces, Ya. la presente investigación tiene una base científica toda vez que describe los componentes teóricos de la deserción estudiantil, ¿no? De manera general y de manera específica en las carreras de ciencias de la educación. Perdón, me equivoqué, dice justificación metodológica. Ya, entonces dirá, la justificación metodológica, independientemente de la parte metodológica, porque tiene una parte metodológica la monografía, entonces la justificación metodológica. Para la presente investigación se ha utilizado varios métodos, principalmente el método deductivo y el analítico, toda vez que se describen los hechos suscitados sobre y los criterios de diferentes autores sobre la deserción estudiantil, partiendo de las características o generalidades de esta incidencia, para luego establecer la parte de la especificidad, que es la deserción en los estudiantes de las carreras de ciencia de la educación, o también denominadas por otras universidades la carrera de pedagogía, de la licenciatura en pedagogía. El método descriptivo nos ha permitido en el desarrollo de ese trabajo hacer una descripción general del todo y sus partes. Y en la parte del método comparativo se hizo comparaciones y estas están basadas fundamentalmente comparaciones entre los diferentes autores. ¿Listo? dicen, ¿de cuántas palabras o una plana tiene que ser la justificación? No, pues que tiene diferentes, la justificación hay metodológica, hay científica, hay personal, etcétera. Entonces, eso irá pues en una hoja y media, 2 hojas, irás. Una hoja y media irá. Pues. Ya. Listo, eso era. Perfecto. ¿Alguien más? Georgina. Dicen una consultita. Dígame, Dani. Dicen buenas noches. Buenas noches. Una consultita, la estructura, digamos, de la monografía. La tienen en la ¿Será última parte que de la nos guía, puede pasar o pero la es tienen que en hay algunos pasos que algunas monografías tienen, algunas no? por eso. Sí, pero en la guía dice en la guía trabajo número 3, ahí está el formato de la monografía, está en el grupo. Claro, pues está. Ya tienen ahí el formato de la monografía. Dicen entonces la justificación me puede dictar qué va a ir, es que en la Lea, guía pues, práctica solo, en la guía, pues, tiene que leer. por eso en la guía está solo justificación y dice justificación metodológica, nada más, esos dos están. Justificación y justificación metodológica, dice nada más, a ver, revisen. Sí, dicen, le revisé, por eso le digo. ¿Y qué dice en el índice tentativo o en el índice de la monografía? Justificación solamente como subtítulo, ¿no? Sí, justificación nomás como subtítulo. Ya, voy a revisar, por favor. Pero vale la pena poner, es decir, una justificación metodológica, una justificación científica y una justificación personal.
Voy a revisar que hay mi tipo, no sé, pues como hay diferentes, las universidades tienen diferentes Sí, formatos. Listen, esa era mi pregunta, porque ¿no? yo ya estaba recién queriendo empezar a hacer y como no estaba, por eso le estaba Sí, preguntando. por eso, déjeme revisar. Ya. Creo que esos 3 componentes vamos a utilizar para la parte de la justificación y algunas veces se incorpora también la justificación personal, ¿no? Es que depende eso. Déjeme revisar. De acuerdo. Está bien, Lice. Ya. Ahora, en relación al posicionamiento teórico está claro, ¿verdad? Sí, para mí está claro, para yo Ya. estaba empezando a hacer, solo esa era mi duda nomás, nada más. Todo lo que no es, lo que es teoría, aporte de teóricos, tiene que ir la cita bibliográfica. Así evitamos el plagio. Y todo lo que ustedes están aportando me van a resaltar con verde. ¿De acuerdo? Dicen, disculpe, ¿cómo dijo? Daniela, a ver. Hágase un lapicito. Listen, Un segundito, por favor, Alex. Daniela, hágase un lápiz y un papel. Y copie esto. Esto. Le he puesto un círculo con rojo. Todo lo que es teoría, aporte teórico de los autores, cada párrafo, porque aquí hay un punto aparte. Entonces tiene que ir con una cita bibliográfica. ¿A quién pertenece ese texto? Ahora, si es del mismo autor, la siguiente estrofa, y el autor es Camargo, entonces, siguiendo a Camargo, coma, siguen ustedes relatando. Entonces, vuelven aquí a poner la cita bibliográfica Camargo, de acuerdo al formato AP. Después de que han visto 2, 3, 4 autores lo que dice sobre un tema en específico, el ejemplo, deserción estudiantil, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen que hacer su aporte propio. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen? ¿Cómo es? ¿Están de acuerdo con lo que dicen los autores? ¿Los aprueban, los refutan, etcétera? Entonces, tiene que haber un aporte teórico. Y ese aporte teórico que es su creación, me lo van a resaltar con verde. ¿De acuerdo, Daniela? Sí, Listen, gracias. Perfecto. Dígame, Alex. Alex. sí, listen, por ahí va mi pregunta, igual en antecedente, en todo lo que haya citas bibliográficas, tenemos que poner sí o sí esa fuente, ¿no? No le escucho muy bien. Un poquito acerque el micrófono. Ahora sí, a ver, ¿qué decía Alex? Alex, ¿Me escucha? un poquito más acerque su micrófono. Si está con celular, acerque su micrófono. Más así, para que lo podamos escuchar. Sí. Ahora sí. Ahora díganos, Alex. Listen, él le preguntaba si en los antecedentes van las citas bibliográficas. No, en antecedentes no van citas bibliográficas. Ah, no, sí.
Antes de, sí, en algunos casos van citas bibliográficas en los antecedentes, porque los Ese era mi, antecedentes es antes de, ¿no? Entonces, ¿qué estudios hay referentes a ese objeto de investigación antes de que ustedes estén desarrollando la investigación? Entonces, en el antes de ese objeto de investigación, puede ir con citas bibliográficas. Y también hay que hacer aporte de nuestra parte igual, No, ¿o no? no, Solamente la cita. solamente las citas, pero tienen que poner conectores gramaticales, ¿no? Sí, 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 claro. De esta Ya, ya. manera, por lo cual, de acuerdo al resultado o al estudio que realiza Peralta, establece que la deserción estudiantil es un elemento fundamental y que se ha visto que los altos índices de deserción de la educación estudiantil en las universidades públicas en Bolivia es una incidencia que va inclusive en desbeneficio de del presupuesto general de las universidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, entre paréntesis, ya pone ahí la fuente, la cita bibliográfica. Listen, yo tengo una pregunta. En base a las citas, digamos, a los autores que nosotros podamos investigar y aportar ahí en la monografía, usted decía que cada autor nosotros escribamos las citas bibliográficas. ¿Eso va después de cada párrafo o si no va al final en la bibliografía? De cada párrafo. Ah, ya. Por eso. Dicen que la justificación, creo que decían los colegas por parte, no pude captar yo todavía, igual sino en la grabación de la clase, si es muy largo. Ya, hemos dicho que hay que hacer una justificación metodológica, científica y personal Ya. en relación a ese objeto de conocimiento, ¿no? Es decir, si el objeto de conocimiento es la deserción estudiantil en la carrera de ciencias de la educación, entonces, si ese es mi objeto de investigación, ¿cuál es la justificación metodológica? Entonces, ya hemos explicado que se han utilizado estos métodos. ¿Cuál es la justificación científica? Ahí pondrán el aporte de los diferentes teóricos en relación a la deserción estudiantil, donde hemos partido de los conceptos y las definiciones generales de deserción para llegar a la deserción estudiantil universitaria y luego hacer la incidencia en el aporte teórico de la deserción estudiantil en las carreras de ciencias de la educación, o que muchas veces también son denominadas de la licenciatura en pedagogía. Ya. Ya le dicen Y cualquier hay duda. también, sí, hay también la justificación personal. ¿Por qué ustedes están desarrollando ¿Ese tema? ese tema? ¿No? Ya. Está bien, dicen, gracias. Perfecto. ¿Alguna duda más, Alex? no, eso no me analicé. Perfecto. ¿Alguien más? Gracias. Luego tenemos otro subtítulo que son metodología y técnicas. Aquí ustedes tienen que describir los métodos con los que están trabajando la monografía. El primer método que siempre estamos o siempre se utiliza en una monografía bibliográfica es el método deductivo. Entonces, no necesitan aquí ponerme conceptos o definiciones que se entiende por método deductivo, sino cómo. Aquí entra en toda esta parte el cómo. Cómo se aplica cada método en el trabajo. Para la presente investigación, dirán, se utiliza porque es en presente. Se está elaborando el trabajo, no es perfil.
Entonces, el cómo se aplica el método. Para la presente investigación, se utiliza el método deductivo, toda vez que se partirá del análisis general de la deserción estudiantil en base a las diferentes corrientes pedagógicas para luego establecer las características y el aporte teórico de la deserción estudiantil en estudiantes universitarios y en específico de la deserción estudiantil en las carreras de ciencias de la educación, de la licenciatura en ciencias de la educación o también denominada licenciatura en pedagogía. Punto aparte. De igual manera, se aplica el método descriptivo toda vez que se hace un análisis, se hace una descripción de los diferentes componentes que tiene la deserción estudiantil en diferentes contextos, puesto que se describe, ¿no?, las características que se tienen de estas en instituciones educativas latinoamericanas, para luego ver el aporte teórico que se ha hecho sobre el objeto de investigación en la educación superior en Bolivia, en las carreras de ciencias de la educación. Luego tendrán que también describir en qué momento, si es que van a utilizar el método analítico. El método analítico significa analizar ver el todo con sus partes, ¿no? Entonces, en general, de acuerdo a nuestro tema a nuestro ejemplo del tema, es la deserción estudiantil en las carreras de las licenciaturas en ciencias de la educación. Entonces, el todo es la deserción estudiantil. Y una parte de ese todo va a ser la licenciatura en ciencias de la educación y su incidencia, que principalmente está direccionada en los primeros semestres. Propositivo no, porque ustedes no están proponiendo nada. Entonces no hay un método propositivo. No proponen nada. Ustedes solamente están haciendo una relación teórica sobre un objeto de investigación. Pero decimos, como nuestro trabajo es una monografía bibliográfica, nosotros trabajaremos principalmente con los siguientes métodos: deductivo, descriptivo, analítico, y algunos creo que van a trabajar con el método comparativo. Entonces, esos 4 métodos. Y para eso tienen que revisar la guía. Luego que se ve la parte de métodos, hay que ver las técnicas. La principal técnica que ustedes van a utilizar es la técnica bibliográfica. Ahora, esta técnica, ¿cómo se logra la aplicación de la técnica bibliográfica, del análisis bibliográfico? Entonces, como una herramienta, se utilizará las fichas bibliográficas, porque la ficha bibliográfica es un resumen. Fichas bibliográficas. Entonces, la herramienta van a ser las fichas bibliográficas, donde se hace un resumen de cada libro, de la parte más trascendental o de la que más nos interese. Entonces, ahí tenemos las fichas bibliográficas, ¿no? Entonces, aquí van a describir que la técnica es la bibliográfica.
Encuestas no hay, porque ustedes no trabajan con encuestas ni entrevistas. Para nuestro caso, decimos, la principal técnica de investigación será la bibliográfica, toda vez que se obtendrá la información de libros, textos, ensayos, sean estos físicos o digitales. ¿Preguntas? Dígame, Matilde. Me nació una duda. Un poquito acérquese al micrófono. Un ratito, vamos a checar. Ahora sí ya no hay eco, ¿no? Sí. Ya, dicen, cuando nosotros hemos formulado las preguntas y los objetivos específicos, va muy relacionado con esto de los métodos que vamos a usar, ¿no es cierto? Claro, todo esto, es decir, la monografía es un todo con sus partes. A ver, aquí vamos a dibujar. Este es el todo, esta es la monografía. Entonces, la monografía tendrá su planteamiento del problema y su formulación del problema. Tendrá luego sus subpreguntas problemáticas. Después otro componente serán el objetivo general, que es la respuesta a la pregunta problemática, y los objetivos específicos, que son la respuesta a las subpreguntas. Luego de estos objetivos específicos van a nacer los capítulos. 3 objetivos, 3 capítulos. Ya. Otro componente son los métodos. Lógicamente que estos métodos van a estar relacionados a ese contenido temático que van a tener cada capítulo, ¿no? Entonces ahí se va a utilizar el método deductivo, o tal vez un capítulo es descriptivo. Sí, eso estaba analizando ahorita y escuchándolo y leyendo un poquito el trabajo que he enviado. Yo estaba pensando, sería nomás que yo lo haga, que lo aumente el método comparativo, pero eso tendría que aumentar un objetivo específico más o una pregunta. No, pero si va a aumentar un objetivo específico, va a aumentar un capítulo más. Sí, creo que es propio ahorita por mis temas. Bueno, eso tiene que ver. Entonces, tal vez si va a haber un objetivo específico más y si va a haber un análisis comparativo, Sí. entonces, para un análisis comparativo tendrá que tomar en cuenta, está comparando 2 o 3 elementos. ¿Cuál es su tema? La adicción, prevención en adicción en las TICs, en estudiantes secundarios. Ya. Entonces, ¿qué cosa va a comparar? Por ejemplo, las diferentes acciones que se están haciendo, por ejemplo, en su famoso México, Estados Ya. Unidos y España. Entonces, tiene que haber un capítulo donde tiene que haber un análisis comparativo. Y eso ahorita estaba pensando. Sí. Y Entonces, aquí desarrollará todo lo que es, por ejemplo, qué es lo que está haciendo actualmente o cuál es el aporte teórico que se tiene en México. Aquí será lo que tiene Argentina. Y aquí, por ejemplo, si toma en cuenta un país más, que puede ser, no sé, Perú tal vez. Se va a desarrollar. En el Perú se hace esto. Una vez que ha utilizado, que ha descrito estos 3 componentes en 3 contextos diferentes, que son los países, les voy a mandar un cuadro para los que hagan análisis comparativo. Va a haber un cuadro resumen. ya. ¿Ya? En ese cuadro resumen tendrán que resumir ustedes qué es lo que dice, en este caso, cuál es la relación de Bolivia en relación al contexto internacional. Entonces pondrán ahí Bolivia, México, esto sería México, Argentina, y se está trabajando con el Perú más. En Bolivia, ¿qué dice cuáles los hechos ocurridos en Bolivia? Los va a resumir brevemente. ¿Qué es lo que pasa en México? Dirá, esto es lo que hacen en México. Esto es lo que hacen en la Argentina y esto hacen en el Perú.
Entonces aquí en el cuadro vamos a una columna más y se va a poner resultado del análisis, por ejemplo. Entonces aquí dirá Bolivia en relación a esos tres países. En nuestro país, en Bolivia, no se ha hecho esto, y vemos de que en los demás países ya se ha afrontado esa problemática. ¿No? Un cuadro general para hacer la relación de comparación entre estos diferentes países. No, está bien, me parece perfecto. No, porque es decir, cuando ahora lógicamente que este cuadro es el resultado de estos tres, ¿no? Entonces, quien lea, tal vez primero va a ir a ver el cuadro y si le interesa la temática, recién va a ir a leer las características desglosadas de cada uno de los países. Ya. ¿De acuerdo? No, está bien, está perfecto, dicen, lo voy a agregar nomás. Ya. Es oportuno y pertinente nomás que lo agregue, lo comparativo. Perfecto. Entonces, cuando desglose los métodos que se van a utilizar, dirá, se aplicó el método comparativo para hacer un análisis entre la teoría, entre el aporte teórico en los países de México, Argentina, Perú, en relación a el aporte de los autores bolivianos, que en este caso se busca la comparación, ¿no?, de diferentes contextos ante una misma problemática, como es el uso excesivo de las TICs y Anotado. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Bien, ahora, como decíamos hace rato, vamos a ver las unidades temáticas. En este caso, Alex. Dígame, licenciado. ¿En la guía está como unidad temática o como capítulo? A ver. Está como capítulo, dicen. Ya, entonces, en este caso va a ser capítulo 1. Sí. Sí. En algunos casos llamamos unidad temática o podemos llamar capítulos. Los capítulos son el cuerpo del contenido temático de la monografía. Estos capítulos son estas unidades son los capítulos de la investigación. Cada capítulo tiene que responder a un objetivo específico. Entonces, esa es la relación. Cada capítulo es el resultado de ese objetivo específico. Por ejemplo, aquí tenemos uno. Fundamentos de la pedagogía liberadora en el diseño de estrategias didácticas. 1.1. El capítulo 1, el tema es Fundamentos de la pedagogía liberadora en el diseño estratégico, en el diseño de estrategias didácticas. 1.1. Corrientes pedagógicas alternas a los modelos tradicionales aplicados en escenarios universitarios. 1.2. Pedagogía liberadora como paradigma generador de conocimientos en entornos latinoamericanos.
1-3. Hay un micrófono habilitado, por favor. Fundamentos de la pedagogía libertadora. 1-4. Crítica pedagógica y creativismo multicultural. Dígame, Alex. No, le decía que era la doc. Ah, ya. Espera que estaba con el micrófono. Sí. Entonces aquí tenemos capítulo 2. Estrategias didácticas aplicadas a la investigación educativa. 2.1. Investigación educativa y sus características fundamentales en la generación de conocimientos. 2.2. Didáctica aplicada a la investigación educativa. 2.3. Tipos de estrategias educativas aplicadas a la investigación educativa. 2.4. Estrategias didácticas. Entonces, ahora cada capítulo responde, decíamos, a un objetivo específico. Una vez que han terminado de desarrollar los capítulos, llegan las conclusiones. Ahora, las conclusiones deben ser enumeradas de acuerdo al contenido del trabajo. Si no puede usted sacar otra conclusión. Las conclusiones tienen que ser el resultado del trabajo monográfico. En este caso se tiene que resaltar lo más importante y el aporte más resaltante. Es decir, considerando los hallazgos de la investigación. Estas conclusiones tienen que estar relacionadas con los objetivos específicos y con los capítulos. Es aconsejable 3 a 4 conclusiones por cada unidad. Entonces, ¿para qué las conclusiones? ¿Cuántas conclusiones, licenciado? Disculpe, no le 3 escuché, a perdón. 4. Las tiene aquí en la plantilla. 1000 disculpas, es que estaba anotando, no lo leí en la plantilla, va a disculpar. No se preocupe. Y vale la pena de que las conclusiones se las puedan hacer por capítulo. Entonces, conclusiones. Tu tablet estaba ahí donde los perfumes, mi amor. Perdón, Ariel. Ariel, su micrófono. Perdón, Lisa, es que mi hijita vino a querer que le preste el teléfono, le decía que No no. puede, dígale, está en clases. Sí, Lisa, va a disculpar. Después va a haber Winnie Pooh, dígale. Gracias, Lisa, va a disculpar. No se preocupe. Entonces, vale la pena para ser mucho más didáctica la lectura de la monografía, de que en las conclusiones se puedan establecer de acuerdo al desarrollo capitular. Conclusiones. Entonces, pueden poner un subtítulo, deben poner un subtítulo, capítulo 1. Y aquí le ponen con viñetas. Pues 3 a 4 conclusiones. Aquí estoy bajando. Capítulo 2, otro subtítulo. Sin numeración, sin nada va esto. El capítulo dentro de las conclusiones. Capítulo 2. Una viñeta, otra viñeta, otra viñeta. Y lo mismo sucederá con el capítulo 3 si la monografía tiene 3 capítulos.
¿De acuerdo? Ahora, siempre hay que poner una frase introductoria. Acá. Habiéndose desarrollado la presente investigación bibliográfica, se arriban a las siguientes conclusiones. 2 puntos. Entonces, capítulo 1, sus 3 conclusiones. Capítulo 2, sus 3 conclusiones. Capítulo 1, 2, capítulo 3, sus 3 conclusiones. No hay recomendaciones, porque es un trabajo eminentemente bibliográfico. Es una monografía bibliográfica. Hay recomendaciones cuando el trabajo es propositivo. ¿De acuerdo? Ahora entramos a la parte de bibliografía. Esta debe ser resultado de todas las obras consultadas. En este caso, libros. ¿Cuántos mínimos, por favor? Porque yo generalmente me he basado me estoy queriendo basar en 2. Pues ¿2 es muy libros? complicado. Sí. No, por lo menos 15, por lo mínimo. ¡Ay, listen! Pero lógico. Ya, está bien. Si no, es copia de un autor. Larguísimo. Claro. No. No es copia del autor, digamos. No estoy leyendo y estoy conjugando las. Bueno, está bien. Ya, es más difícil. Claro. Más Por complejo. ejemplo, cuando uno quiere leer una monografía o un artículo científico, Ya. lo primero que cuando uno lee un artículo científico, tiene que irse al abstract. Lo mismo que la monografía, en el resumen. Entonces, el lector cuando lee el resumen, y en inglés es el abstract, ¿no? Entonces, si le interesa ese tema, o cómo ha sido abordado ese tema, se va a ir inmediatamente a la bibliografía, en un artículo científico o también en una monografía. Okay. Entonces ve, por ejemplo, de que en la bibliografía hay 30 libros o fuentes bibliográficas. Pero el artículo tiene 3 hojas o 5 hojas. Significa que esa persona, quien ha escrito ese artículo, ha leído los 30 libros y ha tenido una capacidad de síntesis y de análisis tan grande que ha podido plasmar en 5 hojas su criterio en relación a ese objeto de investigación apoyado en el aporte teórico. ¿No? Entonces, eso es fundamental, porque si ponemos 2 autores, 1 o 2 autores, es todo lo que solamente tiene el criterio que tiene un autor sobre ese objeto de investigación. No, ya, estoy poniendo más autores, pero me estoy basando en 2 que más me interesan porque es más específico su trabajo. Claro, pero Pero debe no hay haber muchos problema. otros autores que también No, hay hartísimo. hay hartísimo. montones, sí. Claro que sí. Claro que sí. No. Bueno, no hay problema. Ahora, licenciado. luego, tienen que, en la bibliografía, aquí tiene 1, por ejemplo. Este es el número 1. El apellido paterno está en letra mayúscula. Borja Jiménez. Ahora, si no tiene el apellido está, el materno está abreviado, entonces es Borda J. Coma, solamente el apellido paterno va en mayúscula. Si hay el apellido paterno va en minúscula. El nombre va en minúscula. En el tema, tendencias contemporáneas en la teoría jurídica del delito.
aquí, por favor, como ustedes han visto en el APA, en el formato APA, esta es el título del tema del libro, tiene que estar en letra cursiva. Me olvidé poner aquí. En letra cursiva. Tendencias contemporáneas en la teoría del delito. Coma. Ediciones jurídicas, Arete. Esa es la editorial. Coma. San José. Con mayúscula, Costa Rica y el año 2000. Todo, en este caso, toda la bibliografía va a estar por orden alfabético. Es por orden alfabético. Si hay un autor con A, el apellido que inicia, será S. Después B, Borja. Después es Bustamante, con B. Después viene Canelas, con C. Entonces tiene que estar en orden alfabético. Ahora, lo que uno también tiene que contrastar, ¿no? Es de que todo el desarrollo capitular, cada capítulo que ustedes están desarrollando, aquí arriba estoy punteando, como han puesto entre paréntesis el autor, entonces si aquí es León, coma, 2020, coma la página, entonces tiene que significar de que León tiene que estar en la bibliografía. ¿No? Porque a veces ponen, la cita bibliográfica, pero en la bibliografía no está ese autor. Entonces, tiene que estar el autor acá, tiene que estar en la bibliografía. De la cita bibliográfica tiene que estar en la bibliografía. ¿De acuerdo? Dicen, Dígame, Alex. ahí solo el tema iría con cursiva, ¿no ves? Solamente el, o toda la bibliografía, solo el tema. solamente el tema, Ya, que es este. sí. Letra cursiva. Y entonces la cita bibliográfica, todo que lo ponemos en el ¿Cómo está? antecedente o en justificación, todo tiene que ir ahí igual. Claro, si va a entrar a la parte de antecedentes y pones cita autores con esto, es decir, con citas bibliográficas, esas también tienen que estar ese autor tiene que estar en la bibliografía. Listo, listo. ¿Alguna pregunta más? Jesse. No, licenciado, gracias. Está claro, ¿no? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Matilde. No, está bien nomás, licenciado. Lo que pasa es que en el camino, pues siempre nace dudas al redactar, ¿no ve? Sí, siempre sucede eso. Eso es pues la cosa. Ahorita bien entendido está, al momento de redactar ya uno se rasca la cabeza y ahí pues la cosa, hasta escribir cuesta. Sí. Ahora lo que tienen que hacer siempre en tercera persona, ¿no? Ya. Hoy día estaba leyendo unas monografías y no, pues yo he dicho, dice,
o de acuerdo a lo que yo he establecido. No, no hay eso. No hay eso. De acuerdo a lo establecido de esta manera. Por tanto, no se puede escribir en persona a persona. Yo, de acuerdo a mi criterio, no, de acuerdo al criterio. De esta manera. Entonces, hay que tener cuidado también en la utilización de los conectores y de la redacción en general, ¿no? Porque no se puede redactar en primera persona. Siempre en tercera persona. Y como ya esto no es perfil de la monografía, lo que ustedes van a hacer, sino es monografía concluida, entonces tiene que ser en presente. O, por ejemplo, de acuerdo a lo establecido por los autores fulano, sutano, se determina que, en presente, se determina, ¿no? Se establece, de acuerdo a, de manera tal, por lo cual. Entonces se está escribiendo en presente y en tercera persona. Y una parte fundamental es la utilización de la puntuación. ¿Cómo logramos nosotros tener puntuación en la redacción? ¿Cómo logra Matilde? Yo la verdad en la puntuación no soy experta, pero lo vuelvo a leer y me escucho, digamos, medio grabado y trato de dar las pausas correspondientes en la coma, punto y coma, Claro, al dos final, puntos. claro, es en base a la respiración. Sí, No hay otra. lo leo y me grabo y lo vuelvo a ver y digo, aquí se entendió otra cosa, le voy a poner una comita o un puntito para que se me entienda que es otra, que es una parte, digamos, en la coma, no ve que es consecutivo, entonces para que se me entienda más, digamos. Claro. Por lo tanto, coma. Entonces, la utilización de la puntuación y fundamentalmente de la coma es determinante, porque por una coma se puede interpretar toda la estrofa o la frase de otra manera, ¿no? Entonces, es fundamental. Otra situación en la puntuación. Para acabar una estrofa hay que poner un punto, o sea, punto seguido o punto aparte, tiene que haber un punto. Ahora no, ahora ya no están acostumbrados a poner el punto. Así nomás ya pasan a la siguiente estrofa o al siguiente párrafo. Entonces, punto aparte significa punto aparte abajo. Pero tiene que haber un punto y se empieza la nueva, es decir, la nueva estrofa con la primera palabra y la primera letra de la primera palabra tiene que ser en mayúscula. Ahora también hay nombres propios, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando casera, su nombre propio es casera, entonces la primera letra será mayúscula, casera de. Ya. Licenciatura, la primera de licenciatura es mayúscula, licenciatura. Minúscula en. Ahora, ciencias, la primera será C, mayúscula, en ciencias de la minúscula, educación, educación en mayúscula. Entonces, son nombres propios. ¿De acuerdo? Sí, Lisa, esos puntos siempre se va cuidando, las mayúsculas después de los puntos, la separación de los párrafos, siempre al terminar con punto. Es que Porque como le el digo, problema que tenemos ahora es con el uso de es decir, de las redes sociales y todo eso, las abreviaciones ya
Ya no hay sintaxis, no hay ortografía, no hay puntuación, se está desvirtuando totalmente la gramática. Sí, pues hasta nos inventamos palabras o abreviaciones que no hay. Que no hay, ¿no? Ahora, otra cosa, por si acaso, en la parte de forma, todo va a estar, todos los textos van a estar apoyados a la mano izquierda, como está acá. Todo. Inclusive las citas textuales que van entre comillas, no las van a poner al centro, por favor. Las van a apoyar todas a la mano izquierda. A pesar que el APA nos dice que tiene que estar con una sangría. ¿Por qué les digo esto? Porque los trabajos se desconfiguran muy rápido. Sí, ¿No? pues Entonces, siempre nos indican la sangría de 5, ¿no? claro, la sangría de 5, pero no. Ahora todo va a estar apoyado a la mano izquierda. Ah, ya, listo, ¿Ya? listo. Y Bien, generalmente bueno. la sangría de 5 o de 10 es más formato antiguo. Y eso se ha determinado justamente porque se desconfigura muy rápido los textos digitales. Ahora, todo esto, es decir, todo el texto, como aquí, por ejemplo, toda esta parte, todo esto tiene que estar, pues, formateado, ¿no ve? Entonces, en el Word tiene su formato. Ingresar aquí a la parte que dice el Word formato y van a entrar donde está, en este caso, en el formato hay tres cuadraditos que nos dice si el texto está apoyado acá, el otro está. Le damos en justificar, ¿no? Justificar, exacto. Si está en el centro o está al otro lado. Entonces, tienen que ir a aquel que dice Último. acá, al último, ¿no ve? Sí, justificar. Justificar. Entonces, significa que automáticamente en el Word ya les va a poner les va a poner los márgenes de acá, de la derecha, automáticamente van a estar. Y el interlineado de 1.5 nomás. ¿O cuánto sería? 1.5, la letra es Arial 12, es 1.5. Esta pila creo que del mouse ya se ha gastado. Cada 3 días, 5 días estoy cambiando las pilas al mouse. 1.5 y cuando van al interlineado, aquí van a poner 0 y aquí van a poner 0, porque a veces aquí ponen 8, entonces no, es un interlineado más alto. Y 1.5. ¿Será que puede compartir su pantalla para que podamos verificar, porfa? Pero si está compartida. Dicen, yo estoy mostrando el Word desde mi cámara. Ya. Pucha, pero yo no veo Para- nada. Ya. Entonces tiene que ir a la tercera casilla. Así, por ejemplo, ¿no? Exacto. Se ve que está totalmente centrado, ¿no? Está formateado. ¿Lo ven, no? Sí. No, no puedo ver. ¿No lo puede ver? Y ahorita yo voy a salir de aquí, como ya está terminando esta diapositiva, Ya, les voy a perfecto. vamos a ver en un documento Word. ¿De acuerdo? Gracias. Ya, entonces ahora Disculpe, Lisa, el tamaño de letra dijo número 12. número 12, sí.
Jessy, ¿ven la página? Sí, sí, la estoy viendo. Ya, entonces, acá vámonos a diseño. No, perdón, estamos en inicio. Aquí en inicio, ven, aquí tenemos en párrafo, ven, ¿no? Párrafo. Sí. Ya, es el cuarto. Justificar, es esto. ¿Lo ven, no? Se ve, Lice. Ya, ahí tienen que, todo, escriban, cuando escriben, entonces terminan cada capítulo y van a justificar acá. Primero, segundo, tercer, en el cuarto cuadrante. Ahora aquí tienen letra. Va a ser en Arial. Ahí tienen Arial. Aquí va a ser 12. Después van a la parte de disposición. ¿Ven, no? Sí, licenciado. Ya. Entonces se van a márgenes. El primer cuadrante acá. Mano izquierda. Entonces van a márgenes personalizados. Abajo ven, ¿no? Ya. Perfecto. Entonces, margen superior 2.5. Margen inferior, ven aquí superior 2.5. Superior 2.5. Inferior, está bien 2.5. Izquierdo 3. No, aquí tiene que ser, a ver, izquierda, está bien 3. Y derecho 2.5. Solamente con el mouse hacen botón izquierdo y van a ir aquí 2.5. Y luego van a aceptar. Ahora regresamos otra vez a inicio. Ahora, ¿dónde estamos? Espérense. Dicen tamaño de hoja carta nomás, ¿no? Claro, tamaño carta es en el inicio. Vamos a ver. Disposición. En disposiciones. Sí. Tamaño. Entonces tienen que poner en esta carta. 8.5 por 11. Tamaño carta es. Inicio. En disposición es. Ahora, ¿dónde estamos? Tamaño, columnas, orientación, margen. Van con el mouse derecho y van a entrar a párrafo. Ven acá, ¿no? Párrafo. Entonces, el párrafo va a ser izquierdo. No, perdón, aquí. Espaciado, dice acá. ¿Ven? Eso está en inicio. Seguimos en inicio, ¿no? Sí. Inicio. Aquí dice espaciado. Anterior 0. Posterior 0. Y en